Buenas tardes, somos el CIPAS Célula integrado por Sandra Milena González y quien le habla Julie Paola Castro. Hoy hablaremos del ciclo de Krebs. El origen del nombre hace referencia a su descubridor Hans Adolf Krebs, quien fue Premio Nobel de Fisiología en 1953. Este ciclo de Krebs de ácido tricarboxílico hace referencia a una serie de reacciones químicas que se corresponden con la respiración celular en todas las células aeróbicas y se produce en la mitocondria. El ciclo de Krebs es la imagen icónica del metabolismo humano. Más tarde o más temprano, tanto la glucosa, los ácidos grasos, como los aminoácidos ingresan a este circuito para ser convertidos en energía o en compuestos intermediarios necesarios para decenas de reacciones posteriores y de importancia vital para el ser humano. La imagen circular con la que estudiamos el ciclo de Krebs es útil para explicar que las reacciones se dan de manera continua y cíclica, es decir, empiezan con la unión de acetil-CoA, que son dos carbonos, con el oxacelato, que son 4 carbonos, hasta formar citrato de 6 carbonos y terminan, después de varias reacciones, en oxacelato para volver a iniciar el ciclo. Hoy vamos a hablar del ciclo de Krebs y cómo se produce. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica muy importante dentro del proceso de respiración celular. Asimismo, tendrá que pasar por aquí la energía para poder convertirse en forma de ATP. Primero contextualicemos. ¿En qué punto del metabolismo se da este ciclo? Una vez que hemos obtenido las moléculas de acetilcoenzima A, de procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, ese acetilcoenzima A va a entrar en el ciclo de Krebs para poder transportar la energía que está en el acetilcoenzima A otras moléculas. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es el ciclo de ácido cítrico o de los ácidos tricarboxilos. Son los nombres que le toman a este ciclo. Entonces, el ciclo de Krebs es el proceso a partir del cual se transporta la energía de las moléculas de acetilcoenzima A otras moléculas intermediarias que van a ser sobre todo cofactores enzimáticos, que están oxidados y pasan a reducirse. Es decir, que captan los electrones que se producen en la matriz mitocondrial por el interior de la membrana mitocondrial interna. El principal combustible del ciclo es el acetilcoenzima A, porque va a ser la única molécula que se va a destruir por el ciclo. Asimismo, es un ciclo anfibólico. Eso significa que tiene catabolismo y anabolismo a la vez. Catabolismo, porque recordemos que se va a consumir las moléculas de acetilcoenzima A, pero también anabólico, porque el oxalacetato, que es la primera molécula con la que se fusiona el acetilcoenzima A, al principio del ciclo se va a regenerar al final. Por lo tanto, está compuesto de 8 reacciones. De estas 8 reacciones, 3 son irreversibles y van a ser los puntos donde se produce la regulación del ciclo. Veamos las 8 reacciones del ciclo de Krebs. La primera reacción va a ser la incorporación del acetilcoenzima A, que venía de procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y de aminoácidos. En este caso, reflejamos el catabolismo de los glúcidos, donde a partir de átomos de piruvato y por la descarboxilación oxidativa de este, vamos a obtener el acetilcoenzima A que se incorpora al ciclo. Entonces, la primera reacción va a ser una condensación, donde el acetilcoenzima A con 2 átomos de carbono se une a una molécula de oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono y van a formar una molécula de citrato que tiene 6 átomos de carbono. Esta reacción será catalizada por una enzima que se llama citrato sintetasa. La segunda reacción del ciclo de Krebs va a ser una isomerización, que consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato. Es decir, le quitamos una molécula de agua y se la volvemos a añadir al final de tal forma que se reorganicen los enlaces. El enzima que cataliza esta reacción va a ser la aconitasa y el resultado será el isocitrato. Ahora la tercera reacción va a ser una deshidrogenación del isocitrato.
Aquí la enzima que actúa es la isocicrato deshidrogenasa y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa, porque se produce la liberación de un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono y se produce la liberación de electrones que los captarán moléculas de Na+, que son cofactores enzimáticos oxidados que se reducen formando NADH. Eso es poder reductor que se ve en la cadena de respiración de electrones. Por lo tanto, el isocicrato pasará a formar alfa-cetoglutarato. Ahora vamos a pasar a la cuarta reacción, que va a ser la transformación del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Esta es otra descarboxilación oxidativa y está catalizado por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Inicialmente se libera un átomo de carbono, es decir, pasa de 6 a 5 átomos, y ahora se transforma un succinilcoenzima A que tenía 4 átomos de carbono, pero al igual que sale una molécula de dióxido de carbono, entra una coenzima que se une al succinilcoenzima A. Asimismo, los electrones que se liberan se unen a cofactores enzimáticos que están oxidados y se reducen para formar NADH. Ahora bien, la quinta reacción va a ser una fosforilación a nivel de sustrato. La succinilcoenzima A que habíamos formado va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente. Y asimismo, utilizamos la energía de esta reacción para transformar un GDP más un fósforo inorgánico en un GTP, que es un análogo energético como la ATP. Por lo tanto, hemos transformado la succinilcoenzima A en sulfinato y va a ser a partir de la enzima succinilcoenzima A sintetasa. Ahora, en la sexta reacción, que va a ser una oxidación, vamos a transformar el succinato en fumarato. Y como es una oxidación catalizado por la succinato hidrogenasa, vamos a liberar electrones que los captará en este caso un FAD+, y se transforma en un FADH2. La séptima reacción del ciclo parte del fumarato y se va a producir una hidratación a partir de la fumarasa. Una hidratación es captar una molécula de agua, de H2O, y transformarla en L-malato. Ahora, por último, la octava reacción del ciclo de Krebs va a ser una deshidrogenación del L-malato que se va a transformar en oxalacetato, que era la primera molécula del ciclo de Krebs. Entonces, como es una deshidrogenación y se produce por la L-malato deshidrogenasa, vamos a liberar electrones que van a volver a captar otros cofactores enzimáticos oxidados, que en este caso va a ser el NAD+, transformándose en NADH. Entonces vemos cómo en cada reacción se ha ido transportando y liberando la energía del acetilcoenzima A, y ahora como resultado final la obtención de factores coenzimáticos reducidos, es decir, poder reductor. Y este poder reductor se usará en las siguientes fases de la respiración celular que veremos más adelante. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos. La función básica del ciclo de Krebs no es producir ATP o GTP. El ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que se forma a partir de niacina, o el FAD, que se forma a partir de riboflavina. Cabe mencionar que el producto de desecho que se forma en Krebs es el CO2 y son los sacáridos los que mayor cantidad de CO2 libera.